Buenos días, nos encanta volver a veros y sobre todo ya en esta segunda jornada que vemos que os conocéis, que ya tenéis conversaciones pendientes y que rápidamente os habéis puesto a trabajar en estos proyectos que yo ahora estaba comentando que tenéis ya para ver la viabilidad en la jornada de hoy, cómo hacerlos posibles desde el punto de vista de las finanzas. Vais a tener una magnífica profesora que... Hola, Luisa, está ahí con Eugenia, que sabéis que tiene la dirección académica de ESADE. Y antes de presentaros a nuestro invitado de hoy, que es un lujazo, chicas, un lujazo, sí. Además yo a ellas les digo nada de falsas modestias, o sea que hoy tampoco se la vamos a permitir a él. Pues quería agradecer a personas que hacen posible que también estemos aquí. Otra vez nos acompaña Carmen Alsina, la directora de Comunicación, de Relaciones Institucionales y de Sostenibilidad, que es una cosa que me gusta mucho, de COE, promotora del curso, y Amalia Blanco, que sin Amalia, pues este señor no estaría aquí. Te puedo decir eso, ¿no? O sea, Amalia es una señora de rompa y rasga, y él dice que sí. Así es que una buena amiga, magnífica periodista y sobre todo de las mujeres que pisan fuerte y que van haciendo lo que queremos aquí, ¿no? Diciendo que nosotras podemos, y nos lo demuestra cada día. Así es que, bueno, ya sin más, os voy a introducir a José Ignacio, a ver si me sale el apellido. Yo he hecho prácticas durante años para decirlo bien, porque... ¡Qué mala! No, por ejemplo, Carlos Herrera dice Gorigori, y dice, porque Gorigori, el presidente, ¿no? De todo, sí, y hay que buscar de todo. trucos. Entonces yo hubo un tiempo que hasta que me lo supe dije, a ver, haz dos palabras, Gori, y luego decía Golzarri. ¿Cuántas cosas te han dicho? A ver, Vale, por todo. ejemplo, alguna. Bueno, la más divertida fue hace unos meses en la Audiencia Nacional, que tuve que ir como testigo, y la jueza que me decía, ¿es usted? No dio una, Gurrilili, Ciruloli. Le tuve que decir exactamente, porque si no, no paraba. No, porque si no, además no habría valido la certificación. Sí, pero hay una cosa muy fácil, y es que a mí todo el mundo me llama Goiri. Los que me conocen, mi mujer me llama Goiri, excepto cuando está enfadada que me llama José Ignacio. Con Goiri es bastante fácil. Goiri. Amalia te llama Goiri. Bueno, pues hoy tenemos al presidente de Bankia, es José Ignacio Goiri Golzarri. Por supuesto que no sale el nombre, claro que sí, faltaría más, era una pequeña broma para también con esto reflejar la personalidad del personaje. Un hombre que además ha hecho carrera, ha llegado donde está a base de, como digo yo, de ir subiendo escalones, que es muy importante en la vida, es algo que iréis aprendiendo, que así se va haciendo también oficio, pero que una de las cosas que destacamos en la profesión del periodista, entre los periodistas económicos, es que es un magnífico comunicador y que además tiene un sentido del humor bárbaro. Entonces, cuando nos planteamos esto, dijimos, a ver, no vamos a traer aquí una persona que nos hable de finanzas, menos a las 9 de la mañana, y una cosa tan pesada. Entonces, el personaje tenía que ser él. Nos ha costado mucho porque tiene mucha tarea. Él tenía que estar ahora en Bilbao. El sábado pasado también está fuera de Madrid. El que viene también con mucha tarea, pero le hemos conseguido tener, o sea que de verdad, aprovechad la ocasión porque es un lujo. Él abajo me decía, cuando hablábamos con Amalia y con Carmen, es que estas chicas son la bomba, porque a las 9 de la mañana, en un sábado, aquí, o sea, son, pues, con estas mujeres te vas a encontrar. Así que estoy muy nervioso. Tú y yo conversamos, pero no sé si tienes en principio alguna curiosidad en torno a esto que yo estoy diciendo. No, ¿cómo no voy a tener curiosidad? Me parece extraordinario, es verdad, que estéis aquí un sábado a las 9 de la mañana, en lugar de poder estar haciendo otras cosas. Y lo que me gustaría saber es por cualquiera de vosotras, ¿por qué venís aquí? O sea, ¿cuál es el objetivo de venir aquí? ¿Y qué esperáis de estos días, estos 5 días que vais a estar aquí? Y te pregunto a ti porque te tengo cerca. Yo voy a levantar la mano, Ya podéis levantar. Bueno, a mí me parece que es una oportunidad que nos da a todas para conocernos a nosotras mismas, conocernos como líderes del futuro, desarrollar
pues aspectos que igual no conocíamos de nosotras mismas en este ámbito, aprender un montón de cosas y sobre todo pues conocer a chicas de nuestra edad que tenemos más o menos los mismos ambiciones, por así decirlo, y pues darnos alas para decir si se puede y vamos a aprender todo lo que podamos. Lo de alas me encanta. Esto que dice Elena lo compartís seguramente muchas más, ¿no? Sí. A ver, ¿qué decirnos? ¿Quién Sí. levanta la mano? ¿Queréis añadir Sí. alguna? Tú, que aquí lo de la cercanía, os habéis puesto aquí. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho ella y también es más porque todo el mundo dice, voy a una empresa, aprendes sobre tal, pero es que no puedo yo ir a una empresa y aprender, así que esto es bastante interesante hacer una empresa sin los riesgos de quedarte sin casa o... No, pero tienes mucha razón, porque si tú vas a una empresa, lógicamente nadie te va a dar una visión global, ni te va a dedicar el tiempo, ni va a tener pues la dedicación y por lo tanto nos va a dar la oportunidad de tener estas visiones globales, que yo me quedo muy impresionado, Gloria, de lo que habéis realizado, ¿no? Porque la verdad es que las 5 reuniones son 5 reuniones viendo realmente una visión muy global, ¿no? Y ciertamente pues tenéis mucho mérito. Vosotras estando aquí y vosotras organizando este lío, vamos, o sea que me parece extraordinario, vaya. La verdad es que rodeándote de los mejores es fácil, yo se lo decía el otro día, porque al final dices, ¿quién mejor puede representar el mundo de la empresa, del conjunto? Pues COE, pero bueno, desde el punto de vista académico, una escuela de negocios pues es imbatible, sobre todo especializada en liderazgo, tener este equipo, la verdad es que eso es un lujo, vamos, es un lujo. Yo lo único que me atribuyo es que, como tú conoces, es el empuje y decir que esto iba para adelante y rodeándote así, pues lo hemos sacado. ¿Cómo hacemos? A ver, ellas tienen un sueño, se ponen a trabajar, tienen ahora ya 5 proyectos que también la profesora del sábado pasado, María, les decía, bueno, que sean aterrizables, claro. Y dentro de eso, ¿qué importancia tienen las finanzas? ¿Es todo o es una parte? Pero ¿qué importancia? Yo creo que las finanzas tienen una enorme importancia. Estaba pensando, bueno, y vosotros, luego Luisa, que yo tuve la suerte de estar con ella, no sé dónde estás, Luisa. Tuve la suerte de conocerle cuando yo me dedicaba a eso del emprendimiento. Estuve en BBVA y estuve 2 años y medio antes de entrar luego en Bankia, y estaba muy dedicado al emprendimiento y me acuerdo las reuniones contigo y luego tú les vas a dar una clase fenomenal, ¿no? Pero yo pretendía pensar, bueno, ¿y cómo transmito qué es esto de las finanzas? Bueno, a mí me parece que si lo miréis desde un punto de vista, las finanzas son un lenguaje y son un traductor. Es un traductor que te aproxima al aterrizaje de ideas. O sea, al final las finanzas lo que hace es que esas ideas que tú tienes a nivel personal o a nivel empresarial, en una empresa grande o en una startup, esas ilusiones que tienes te las aterrizan y te las aterrizan en la realidad, te lo pone en números y te dice esto es posible o esto no es posible. Y dicho así, estaba pensando, pues esto va a sonar que las finanzas son un bajón. No, las finanzas lo que te hacen es evitar bajones en el futuro. ¿Y por qué? Pues porque te pone frente a la realidad, en el realismo, y eso hace que tus expectativas vayan siempre muy centradas con tus ideas, con tus ilusiones. Y yo creo que las finanzas son fundamentales desde varios puntos de vista. Son fundamentales desde el punto de vista personal. Cada uno de nosotros realmente tiene que tener conocimientos de finanzas pues para conducir su vida, porque si no conduces tus cuentas, difícilmente conduces tu vida. Las finanzas son muy importantes cuando estás en una empresa, incluso aunque no te dediques a la cuestión financiera, pero tienes que entender básicamente de números lo suficiente como, insisto, como para traducir esas ilusiones en realidad. Y son fundamentales cuando estás desarrollando emprendimiento, cuando estás en una startup, porque todos tendemos a hacer proyecciones como los stick de hockey, que siempre en el futuro va a ser muy bueno, hombre, ya, pero hay que concentrar esto. Por lo tanto, para mí, finanzas es un lenguaje que te acerca al realismo. Si tuviera que decir algo, finanzas igual a realismo. Sí, antes has dicho que te gustaba mucho lo que ha dicho Elena, precisamente, que aquí puedes tomar alas, ¿no?
las finanzas te permiten eso también, ¿no? O te frenan, como has dicho, por el realismo, pero oye, para eso estáis vosotros también, ¿no? Para poder hacer cosas que si no uno con su propio realismo, si no pidiera determinadas ayudas y compromisos, que de eso también hablas tú mucho, bueno, pues puede tirar adelante. Es una manera también de poder soñar, ¿no? O sea, por supuesto. No, vamos a ver, yo tal como visualizo esto, todo este tipo de proyectos y la vida en general, ¿no? Es una combinación de dos variables, que es la ilusión, el dar alas, la ambición y por otro lado el realismo, ¿no? La ambición es muy importante, hay que ser ambiciosos. Yo creo que la ambición se basa y se fundamenta en la autoestima. Y vosotras sois un ejemplo de personas que tenéis que tener una autoestima extraordinaria, ¿no? Pero la ambición es fundamental, porque los límites de lo que vas a llegar en la vida te lo pone la ambición. Si tú tienes una ambición muy chata, llegarás muy cerca y no progresarás. Si pones la ambición muy lejos, igual no llegas hasta el final, pero desde luego progresas una barbaridad. Y a mí me parece que es muy importante ser ambicioso. Y la verdad es que desde ese punto de vista, vosotras estáis viviendo en un mundo en el que la ambición es mucho más posible, es mucho más factible de lo que era, pues no sé, hace 40 años, por no hablar de siglos anteriores. Hoy en el siglo XXI tenéis unas oportunidades extraordinarias, empezando por las oportunidades del 50-50, cosa absolutamente impensable, por ejemplo, hace, pues no sé, 30 años. Tenéis unas grandes oportunidades porque tenéis una gran formación. Y eso hace que tengáis que ser muy ambiciosas, buscando la excelencia. La búsqueda de la excelencia a mí me parece un elemento fundamental. Excelencia lo que queráis. Tendréis que decidir en qué queréis ser excelentes, pero a mí me parece fundamental. La excelencia es todo lo contrario a la autocomplacencia. La autocomplacencia es, pues, qué bien estoy y tal y cual, lo cual en el corto plazo es estupendo, porque estás encantado, pero en el medio y largo plazo realmente es letal. Es letal para el desarrollo de un proyecto personal y es letal para el desarrollo de un proyecto empresarial. Y entre realismo y ambición, no son dos variables que siempre tienen el mismo valor, porque hay un tercer elemento que me parece fundamental y que cambia estos equilibrios, que es el esfuerzo. El esfuerzo, el trabajo, las ganas, es lo que hace que la ambición y el realismo puedan subir y subir, ¿no? Pero sin esfuerzo, ni hay ambición, ni hay realismo, ni hay nada. El esfuerzo es el elemento fundamental, el trabajo. Si alguien ha desarrollado un proyecto muy importante, del tipo que sea, y te dice que no le ha costado esfuerzo, te está mintiendo. El esfuerzo es la clave, porque al final yo suelo decir que en la vida todos somos, desde el punto de vista de capacidades, todos nos distribuimos como una normal, o sea, como somos... y la gran mayoría estamos en la media. Hay un porcentaje de gente listísima, que es un 5%, que suelen ser muy listos, pero para la física cuántica, pero para los recados son regulares. Y hay otro 5%, pues que bueno, pues que la verdad es que son un poco torpes, pero el resto del mundo, ¿dónde estamos? Pues estamos en el centro, en la media, en la mediana, y la diferencia entre unos y otros lo marca el esfuerzo, las ganas, el compromiso, y en definitiva es como lo veo. Por eso te llamaba la atención que ellas son las chicas imparables, que estamos todo el tiempo diciendo, ¿no? Que estuvieron aquí a las 9 y estas tienen esfuerzo, o sea, que solamente el hecho de estar aquí ya demostráis el liderazgo que yo les reconozco, porque es que quieren, o sea, quieren justo esto. Y dabas tú un dato que dice, hace 30 años era completamente diferente. Pues es que yo voy a aprovechar a recordar dos datos que son un hito. Hasta el año 76 las mujeres tenían que pedir permiso a los maridos para trabajar. Claro, es que ellas todo esto no lo han conocido, pero bueno, yo sí, pues mi madre ya, o sea, esto, ¿sabes? Todos Mira, no me acordaba en mi de generación eso. sí, y hasta el año 81 no teníamos las mujeres autonomía financiera, no podíamos ir a Bankia y decir, a ver, venga, yo voy a ir a Bankia y me voy a hacer yo aquí mi cuentita, que eso es muy importante, por favor, yo quiero que les hables de lo importante que es que se hagan las finanzas en esa igualdad y que ellas sean las dueñas de sus
cuentas, ¿eh? Porque claro, en las casas las mujeres sí, bueno, pues coges la lista de la compra y haces el súper y tal, pero cuando toca hacer los bonos y invertir y decir dónde abro la cuenta, pues al final vosotros tenéis que decir, pues yo abro la cuenta en banca pues me da la gana, pero sabes, que no sea el marido que diga, pues ahora la vamos a hacer no sé qué. Y esto suele pasar todavía, chicas, ¿sí o no? Sí, seguro Claro. que sí. Esto, entonces hay No, que pero decidir y tienes toda la razón. hay que hacer las finanzas en igualdad. Esta es la parte del 50-50 que yo no me puedo perder. Luego ya está Luisa aquí con sus finanzas y todas sus cosas, pero es que esto es muy importante, esto es lo que nos trae aquí. Sí. No, digo que tienes toda la razón, es lo que comentaba antes, al final el control de las finanzas es el control de tu vida, De tu ¿no? vida. Y por lo tanto ese es un tema del cual no tenéis que hacer nunca outsourcing, nunca lo tenéis que delegar. Eso es una cuestión que lo tenéis que llevar muy en la cabeza y muy en la mano, ¿no? Lo decías tú muy bien, además de que el control de las finanzas es el control de tu vida, al final las finanzas juegan un papel muy importante en vuestra independencia y en vuestra libertad. Parece que no, parece que tiene que ver las finanzas con la independencia y la libertad. Bueno, tener unas finanzas adecuadas significa que gobiernas mucho mejor tu vida. Y tener unas finanzas adecuadas no solo depende de que tengas ingresos muy importantes, que lógicamente ayuda, sino que tengas una vida desde el punto de vista financiero ordenado. Y eso ayuda mucho a tener independencia de criterio, a tener libertad cuando estés trabajando para irte a un sitio o irte a otro, y eso solo lo puedes hacer si vosotras domináis vuestras propias finanzas, como decía Gloria, ¿no? A mí me parece un elemento clave de libertad en el proyecto individual, en el proyecto personal de cualquiera. Enseguida les vamos a pedir a ellas que levanten manos, que además las levantan todas casi a la vez, y eso me gusta mucho. Pero déjame un par de dudas. Vamos a hablar también de valores enseguida, porque me gusta mucho porque es algo que te referencia muy bien. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar el riesgo? Quiero decir que si ellas también tienen un sueño, yo les estamos diciendo todo el tiempo, aquí les estamos diciendo, Eugenia, por ejemplo, y yo cuando planteamos esto, decía Eugenia, lo primero, cuando hicimos un poco el grupo aquí en ESADE, por cierto, que dijo ella, decía, Gloria, lo primero que vamos a preguntar es si sueñan a lo grande. Vamos a ver, o sea, soñar a lo grande es hacer también el cuento de la lechera un poco, ¿no? Entonces también, que por eso también en la semana pasada les decían, aterriza un poco, ¿no? Pero también es verdad que dentro de este soñar a lo grande, que hay que hacerlo, también decimos, fíjate un reto, ese objetivo, vete hacia él, una meta, mejor dicho, y asume retos. ¿Hasta dónde esos retos tienen que ser riesgo de verdad para... ¿Qué les decimos? Por ejemplo, para el trabajo de hoy. Tienen un proyecto y cuánto tiene que haber y cómo tienen que equilibrar y hasta dónde tienen que ir al banco ahora en sus números que vayan a hacer a pedir, con qué respaldos se van a tener que encontrar para que ellas mismas luego, según les vaya diciendo Luisa, sepan que tenemos límites, pero aquí hay que atreverse. ¿Cómo sería ese equilibrio si tú estuvieras en esa mesa, sentado luego con Luisa en la clase? Bueno, partiendo de la base que aquí seguro que cada una de vosotras tiene vuestra curva de utilidad. No todo el mundo asume el riesgo de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que has hablado de los bancos te centran enseguida en esto del riesgo, ¿verdad? Porque si vais con un proyecto y realmente ese proyecto no tiene mucho realismo, un banco no os va a dar un crédito. Y en el hecho de no dar un crédito a veces te están haciendo un favor. Eso lo quiero dejar claro, porque hay veces que realmente lo que te bajan es a la tierra, ¿no? Y el hecho de que alguien te diga, un banco cualquiera, que alguien te diga, oye, esto no tiene mucho sentido, o sea, esto lo tienes que aterrizar. No hay que tomárselo como algo negativo y como algo que le baje a uno la moral, sino realmente es una aportación para continuar. Y por supuesto tiene que haber siempre un equilibrio, pero yo siempre pienso que indubio pro riesgo, indubio pro riesgo, es decir, en caso de duda, un pasito más, sin pasarse, porque las circunstancias luego ya se encargan ellas de centrar. Si tú te empiezas a centrar y luego las circunstancias te vuelven a centrar, volvemos a lo que decíamos al principio, una ambición chata, ¿no? Yo por eso os diría, ante la duda, un pasito más.
que luego el mundo ya me centra. Ya te coloca, ya te dice si es viable o no es viable. Yo te decía esto de los valores, que los conecto mucho con lo que tiene que ser el líder ahora 2030, ¿no? También, o sea, en esta agenda de ODS con la que trabajamos, esa sostenibilidad, esa manera de hacer que las personas sean más felices también, ¿no? Pero también tiene otros muchos valores como la adaptabilidad, la flexibilidad, los equipos, algo que tú sé que tienes ahí, o sea, el cambio, ¿no? O sea, no tener miedo a todo eso. Y yo quería que nos dijeras, antes de que ellas ya empiecen a preguntar, ese tipo de recetas por esa parte desde las finanzas, desde el mundo también de la empresa también en general, cómo se trabaja para mejorar la vida de las personas de verdad y cómo tiene que tener uno la cabeza puesta en estos tiempos donde te acuestas de una manera y al día siguiente te has tenido que reinventar. O sea, todo esto va, y fíjate en la banca, ¿no? La banca digital, o sea, que esto va muy deprisa, ¿no? Hay que tener una cabeza muy flexible y mucha adaptabilidad, entre otras muchísimas cosas que son las que quiero que nos orienten. No sé, no es fácil resumir, pero a mí me parece que lo que tú comentas, Gloria, es muy importante. Es decir, vivimos en un mundo que tienes que tener una enorme flexibilidad. Y además, cada día tienes que poner atención a más elementos. Ya no son solo elementos económicos cuando trabajas en una empresa. Cuando trabajas en una empresa tienes que estar pensando permanentemente en qué te está pidiendo la sociedad, y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de sostenibilidad. Y efectivamente la tecnología cambia mucho, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece que hay algunas cosas que no cambian. Esa es mi opinión personal. Por supuesto que un mundo cambiante te hace estar más musculado, ser más ágil, pero hay una serie de aspectos que en mi opinión no cambian, que son los valores. A mí me parece que a nivel individual y a nivel empresarial no hay proyecto sostenible que no esté anclado en unos valores muy importantes, valores éticos muy relevantes, valores que se fundamentan en un respeto absoluto a las personas, valores que se fundamentan no solo en los qué, sino en los cómo. O sea, no se trata aquí de ganar dinero, sino cómo se gana dinero. Valores que hacen siempre referencia al equipo. Tú nunca trabajas solo, tú estás trabajando siempre en equipo, y con la gente de tu equipo tienes que ser muy leal, absolutamente leal. Valores que son todo lo contrario a los trepas, esa gente que lo único que le preocupa es si yo consigo mis objetivos en el corto plazo y el que venga por detrás que arree, o yo consigo mis objetivos en el corto plazo y la persona que está al lado, si da una faena, pues peor para ella. Valores que se basan en el esfuerzo y valores que se basan en el ejemplo. Porque al final hablar es fácil, pero lo que hay que hacer es hacer. Y el ejemplo es el elemento fundamental en el comportamiento de la vida. Cuando empecéis a trabajar y cuando vayáis progresando a lo largo de vuestra vida, ¿no? Yo suelo decir, y además en esta casa se puede decir muy claramente, que el ejemplo es la base de la dirección, porque solo el ejemplo legitima el liderazgo, ¿no? Y todos esos valores están ahí y no los tenemos que perder, y son básicos para la sostenibilidad de un proyecto. Y luego cambiará todo. Las finanzas han cambiado mucho de cuando estudié yo ahora, y hay opciones que no sabíamos ni lo que era, y bueno, y hay una serie de conceptos que no sabíamos lo que eran. Y desde luego la banca en la que yo entré a la banca actual no tiene nada que ver. Y todo eso cambia, pero los valores para la sostenibilidad de un proyecto no pueden cambiar. Esa es mi opinión. Y eso aplica al proyecto personal y aplica al proyecto empresarial en una gran empresa o en una startup. Aplica a todo. Vale, pues yo creo que yo he tomado muchas notas mentales de recetas, ¿eh? O sea que si luego revisáis lo que os ha dicho, tenemos aquí bastantes recetitas para poder aplicar, que están muy bien. Yo quiero que aprovechéis la oportunidad y que si tenéis dudas, sobre todo sobre lo que vais a hacer y todo esto, pues que aprovechéis esto, como os digo, y empecéis a preguntar. ¿Quién levanta manos?
Luisa. ¿Lo dejas? ¿Sí? Luisa. Quizá el mundo de las finanzas es visto como un mundo muy masculino y me gustaría que nos comentaras cuántas mujeres hay en tu equipo y cómo hacéis para que las mujeres se promocionen dentro de Bankia. El mundo de las finanzas yo creo que no es muy masculino, Luisa, a mí me parece, en términos relativos. Donde es un mundo muy masculino es en me parece a mí, en las carreras técnicas, que por cierto, y meto una cuña publicitaria si me permite, ese es un mundo con unas posibilidades extraordinarias cara al futuro, extraordinarias, donde hay una demanda laboral fenomenal y donde el porcentaje de mujeres es muy bajo, no solo en el mundo laboral, sino en el mundo universitario. Y si queremos 50-50 en ese tipo de carreras, me parece que es muy importante que tengamos 50-50 en las carreras en la universidad. Pero dicho eso, y hablando de finanzas, yo estoy muy rodeado de mujeres, pero bueno, Amalia es un ejemplo. Pero es cierto que cuando uno analiza, por ejemplo, el mundo de la banca, ¿no? Efectivamente, tú tienes un porcentaje de mujeres mucho más alto en la parte, digamos, baja, que a medida que va subiendo el porcentaje va disminuyendo. Y aquí hay dos aspectos. Uno, ciertamente eso ha sido como consecuencia del pasado, es decir, aquí tenemos un poco el efecto del astrónomo, ¿no? Uno ve la luz en este momento de un suceso que ha ocurrido hace no sé cuántos años. Entonces, claro, la situación actual obedece a una serie de comportamientos del pasado y por lo tanto hay que ser realista también en el diagnóstico. Eso ocurre porque ha habido una serie de comportamientos en el pasado y lo que tenemos que evitar es que en el futuro ocurra eso, ¿no? Pero también es cierto que la realidad que tenemos hay que empujarla desde el punto de vista de, bueno, no puedes estar esperando 40 años para que las cosas lleguen a 50-50, esto hay que empujar. Y desde esa perspectiva, nosotros en Bankia, bueno, y yo creo que todas las grandes entidades, me parece que estamos en la misma línea, pero nosotros tenemos objetivos para conseguir crecimiento, porcentajes de dirección a los distintos niveles que sean posiciones que estén ocupadas por mujeres. No es fácil, porque claro, para ocupar una posición alguien tiene que salir, por lo tanto, esos son procesos que no son rápidos, pero desde luego nosotros estamos muy comprometidos, no ahora, y desde que nos incorporamos a Bankia, y desde luego Amalia fue una precursora muy importante de esta política, nos pusimos ese tipo de objetivos. Insisto, no son tan rápidos, o sea, la conclusión, la implementación no es tan rápida porque no es sencillo, porque es un elemento de rotación. Pero yo creo que lo que es importante es que si os incorporáis al mundo financiero, cuando os incorporéis vosotras, vais a tener un entorno radicalmente distinto al que había hace 30 años, radicalmente distinto al que hay hoy. Porque esto está cambiando a una velocidad absolutamente extraordinaria. Y vosotras tenéis mucho mérito en eso. ¿No? Sí. Sí, comentábamos precisamente que en el año 76 las mujeres todavía hasta ese año tenían que pedir permiso, pero ¿cuántas empresas familiares se preparaban para que fueran heredadas por ellos, por los hijos, no por las hijas? O sea, que esto es hasta hace nada, o sea, es una cosa que efectivamente hay que cambiarla con mucha determinación, pero venimos de ahí. ¿Quién mano teníamos ahí? Sí. Que bueno, mi pregunta era que cómo tu equipo y tú os apañáis para distribuir tanto dinero en una empresa y que haya como una sostenibilidad. Bueno, es más fácil de lo que parece, ¿eh? Sí, porque claro, cuando tú ves la empresa globalmente, pues te parece un lío, ¿no? Pero las empresas están muy estructuradas normalmente, ¿no? Y eso lo relaciono con un elemento muy relevante, ¿no? Eso que es aplicable a cómo distribuyes el dinero es también aplicable al liderazgo. Y ese es un concepto que sí me gustaría transmitiros. La gente le suele gustar pensar que una empresa la lleva una persona, por
una persona que es un líder muy importante y tal y cual. No, nunca creáis eso. Eso no es verdad. La empresa está formada por muchísimas personas. Y solo una empresa solo funciona bien si esas personas tienen los niveles de autonomía y los niveles de liderazgo, cada una en su puesto. No creáis nunca en los líderes personalistas. No, los líderes lo que tienen que hacer es crear muchos líderes a lo largo de toda la organización, porque si no, una organización no puede funcionar. Y desde esa perspectiva, cuando hablas de sostenibilidad o cuando hablas de reparto de dinero, pues tienes una estructura muy bien montada, muy bien definida desde el punto de vista de procedimientos, pero que al final de las decisiones dependen de personas concretas. Y esas personas concretas lo que tienen que tener es una visión común. Lo difícil es que toda una organización tenga la visión común, pero teniendo esa visión común, las decisiones diarias que se van tomando son las que conforman al final esa idea que parece tan lío, pero no es tan lío. Cuando abres la persiana, cada uno sabemos, o sea, es como en los partidos de fútbol, no salen todos en el centro del campo, cada uno sabe dónde tiene que jugar y tiene que tomar sus propias decisiones. Y por lo tanto, para solucionar lo que tú dices, cuanto más delegación tengas, cuanto más capacidad de decisión tengan las personas que están en el tratamiento y en la relación con el cliente, mejor funcionará la empresa. Y esa es la obligación que tenemos las personas que dirigimos las empresas, que haya empowerment, que estén empoderados, que tengan grandes niveles de delegación, el mayor número posible de personas. Porque así esa decisión que parece tan compleja, en el día a día se simplifica de una manera extraordinaria, ¿no?